Bueno, les agradecemos que estén con nosotros, tanto estudiantes, acompañantes, compañeros de la Universidad Michoacana, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Ciencias y de otros espacios. Vamos a dar inicio a esta quinta mesa. Entonces, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al primer encuentro estudiantil que Educación Necesita México desde las Humanidades. Esta es la quinta mesa titulada Tecnología y Educación, Encuentros y Desencuentros. Nos acompañan en esta mesa las y los compañeros que son Arturo Simpson Mora, estudiante de la Facultad de Filosofía, Dr. Samuel Ramos Magaña, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Celesta Mayrani López García, estudiante del octavo semestre del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAD. Sus estudios los ha encaminado hacia una educación no formal, pedagogía empresarial en capacitación. Y también se encuentra con nosotros, a mi lado derecho, Zaira Ruth Girón Gallegos, estudiante de la licenciatura en Pedagogía por el SUAYER de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Les agradezco por estar esta mañana con nosotras y con nosotros, y vamos a hacer la siguiente orden del día o siguiente dinámica. Voy a señalar algunas cuestiones sobre esta mesa de tecnología y educación, y después les vamos a dar la palabra a cada una de nuestras ponentes y de nuestro ponente, y vamos a dialogar y reflexionar sobre este tema de tecnología y educación, encuentros y desencuentros. Es fundamental que como educadores, pedagogos, maestros normalistas y estudiantes reconozcamos la historia de la tecnología, de la transformación de las sociedades y del mundo, y cómo estas relaciones han estado presentes desde que el ser humano es ser humano, ¿no? Con todas estas cuestiones que en algún momento, por ejemplo, diferentes autores y autores han mencionado, de que la tecnología es la extensión de nuestros propios sentidos, de nuestro propio cuerpo, de la vista, de las manos, etcétera, y cómo hace que nuestra vida se transforme en diferentes momentos de la historia, cómo las revoluciones tecnológicas en diferentes momentos han cambiado la visión de las cosas y cómo ha repercutido en el tipo de educación que hay en las sociedades, en los pueblos, en las culturas, y que será fundamental. Entre algunos instrumentos tecnológicos, dispositivos, podemos considerar muchísimos medios, desde los que se han inventado para las revoluciones agrícolas, para cultivar la tierra, o en otros momentos como en las revoluciones industriales, donde la máquina de vapor transforma el mundo, o las guerras mundiales, donde hay un desarrollo científico y tecnológico que transforma la vivencia en el siglo XX. Entonces la tecnología y la educación constantemente van a ir de la mano, y además concibiendo que la educación es un proceso de antropogénesis que inicia desde el mismo momento en que el ser humano nace y termina en el momento en que morimos o muere el ser humano. Entonces es algo que está con nosotros constantemente, solo que la cuestión es preguntarse cuáles son esas tecnologías, para qué se utilizan, cuáles son los objetivos, cómo lo reflexionamos en este momento. ¿Es algo novedoso? ¿Realmente existen estas ideas de la innovación? ¿O qué pretensiones políticas, sociales, culturales y educativas se usan cuando hablamos de novedad, innovación, las nuevas tecnologías? ¿Qué es lo que implica en este momento donde estamos hablando, o se está hablando de sistemas complejos, cibernética, inteligencia artificial, o la otra cuestión de que en una pandemia de COVID todos nos obligaron a utilizar estos instrumentos empresariales como el Face, como el Twitter, y las universidades se quedaron atrás en la producción de software y hardware público.
¿Qué implica la tecnología y qué implicaría un saber público para todas y todos? Entonces, con esta presentación, espero no haberme alargado tanto, es esta necesidad de que reflexionamos para qué es la tecnología, cómo se articula con los procesos educativos actuales en México, cuáles son ventajas, desventajas y ante las circunstancias de precariedad, pobreza o donde el mismo narco domina en determinados tipos de regiones del país. ¿Qué es lo que ocurre para la comunicación? ¿Todo es la Ciudad de México o todo es Morelia? ¿Qué es México en relación a la tecnología? Entonces, empezar a preguntarnos y a cuestionarnos es muy importante. Bueno, pues voy a darle la palabra primero a Celesta Mayrani López García, agradeciendo al que se encuentre aquí con nosotros. Entonces le paso la palabra. Tiene aproximadamente unos 10 minutos. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el trabajo que les presentaré en este encuentro, pues pretende responder a la pregunta ¿qué educación necesita México desde las humanidades? Considerando que posiblemente pues no se tenga una respuesta absoluta. Pero bueno, trataré de brindar desde mi perspectiva y desde mi opinión pedagógica lo que considero son algunas de las mejores ideas. Basándome desde investigaciones sobre la historia de la educación, esto con el fin de saber desde dónde venimos, qué es lo que tenemos detrás, qué se ha venido haciendo y que considero es muy importante, y otro tanto, pues bueno, la educación del futuro, ¿no? Y planes de acción de organismos internacionales. Esto para saber hacia dónde pues se pretende llevar la educación. En primer lugar, pues me gustaría retomar la reciente pandemia por COVID-19 que sacudió diversos sectores, pero que sin duda el sector educativo fue uno de los más afectados, además de que nos tomó por sorpresa. También la importancia de cambiar la manera en cómo nos educamos, desde lo informal, lo no formal y lo formal, así como también el hecho de ver el tipo de ciudadano que queremos construir y cómo lo lograremos. La llegada de la pandemia por COVID-19 nos hizo repensar en dónde estamos parados en el sector educativo. Antes de esta pandemia, México seguía pensando en una educación de calidad, pero la llegada del 2019, del COVID del 2019, sacudió no solo a México, sino a todo el mundo, y nos hizo darnos cuenta de que la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial están a la vuelta de la esquina. Reflexionar sobre esta nueva manera de educar es complejo, y más porque México no se caracteriza por ser un país súper desarrollado. Vivimos sin embargo, creo fielmente que el mundo y la globalización en la que actualmente vivimos nos tendrá que llevar, si bien no a mejorar, sí a la par de países desarrollados y utilizar todo lo que van creando e ir de la mano de ellos, así como también nos traerá nuevos retos educativos. En este sentido, no debemos de perder de vista lo que ha existido por años en nuestro país, ya que es esto lo que en realidad será complejo modificar y cambiar en los mexicanos. Además de que no solo el sector educativo es lo que se tendría que modificar, sino también la manera en cómo se maneja la economía, la política y las sociedades, entre otros sectores. Es por ello que pensar en lo que necesita México desde las humanidades es sumamente complicado. Un ejemplo de ello son las nuevas tecnologías, que desde mi perspectiva deshumanizan hasta cierto punto al ser humano, por la brecha que van creando, la antisocialización e individualización que va generando, e incluso la competencia que ahora no solo será con personas, sino que también hoy en día será con máquinas. Desde la industrialización, las tecnologías han ido dejando de lado al ser humano, con la idea de hacer las cosas de manera más eficaz y eficiente. Es por ello que hoy en día tenemos que replantear la educación sin olvidar que educamos a seres humanos, que son sociales y que no deben de perder esta esencia que los caracteriza. Aunque también debemos mencionar que al ser seres humanos tienen necesidades básicas y que para llevarlas a cabo y no perderlas deben de formar o bien capacitarlos para emplearse y que éste les ayude a cubrir dichas necesidades, lo cual no es nuevo y que se sabe desde inicios de la humanidad. Al pensar en educación, debemos tomar en cuenta que existen riesgos, los cuales siempre están acechando a su presa y se dan cuando hay un cambio.
muy posiblemente tengamos nuevos riesgos, los cuales no deben de perderse de vista. Por ejemplo, con la llegada de las tecnologías puede ahora también existir analfabetismo digital, y del cual como pedagogos tendríamos que reflexionar sobre cómo minimizar. La innovación en procesos de producción me hace pensar si estamos listos para tomar nuevas enseñanzas en cuanto a presupuesto, espacios e inmobiliario en el sector educativo. Dentro de las cosas que considero debemos comenzar a modificar en el ciudadano que queremos construir, es que sepa afrontar estas nuevas maneras de vivir en un mundo globalizado, pero sin perder su identidad ni su cultura como mexicanos. El currículum es pieza fundamental para lograr estas modificaciones en las personas, pero es desde la creación de un nuevo currículum que debemos de generar un cambio, es decir, la manera en cómo se construyen los aprendizajes. ¿Qué queremos en nuestra sociedad? Entendiendo que tan solo en México se pueden detectar 5 regiones, las cuales tienen sus características naturales, poblacionales y económicas que nos llevan a pensar que no podemos construir un solo currículum para todo México, sino entender, identificar y construir, bajo estas particularidades, los nuevos currículum. Además, debemos comenzar a darle la importancia que el docente tiene en esta construcción, ya que es el único que tiene la noción de todo lo que en realidad pasa en la práctica educativa, por lo que debe ser el principal actor en esta construcción y toma de decisiones educativas. Al ser el docente el principal actor formal, que brinda formación a las personas, deben ser capacitados de manera constante, como ya se ha mencionado muchas veces. Los avances y los cambios están siendo cada vez más constantes, y ellos deben de estar siempre a la vanguardia para implementarlos en el aula. La construcción y diseño de un currículum con características especiales para personas con alguna discapacidad es, desde mi perspectiva, de suma importancia, así como lo planteo la diferenciación entre regiones. También entender que cada discapacidad es distinta e importante, por lo cual merecen tener una enseñanza pensada en cada uno de ellos, con el fin de demostrar que las personas con discapacidad también pueden llegar a ocupar puestos de importancia en el sector laboral, y no solo como una política que haga que sean incluidos para cumplir con la parte social en lo empresarial, sino como una verdadera inclusión. Las personas deben adaptarse también a las innovaciones que se van implementando y hacer seres multiactivos en lo laboral, es decir, que sepamos sobre varias actividades que emplearemos en nuestro día a día. Esto, según Bradlaski, lo lograremos generando personas competitivas, pero tomando como personas competitivas a las personas capaces de resolver situaciones problemáticas de manera satisfactoria, es decir, personas analíticas y reflexivas, las cuales deben, desde mi perspectiva, retomarse en la educación, la cual tiene como función transmitir información y conocimiento, donde no importa el contenido en sí, sino manejar y aprender sobre la estrategia de búsqueda y procesamiento de la información, ya que con la llegada de las tecnologías, la globalización y la inteligencia artificial tendremos acceso a información de todo el mundo, pero debemos de ser capaces de crear personas analíticas y reflexivas, para que hagan frente a este mundo que constantemente cambia, sin perder de vista que estamos educando humanos con necesidades, con cultura, con una identidad y emociones que el pedagogo debe de tomar en cuenta al momento de educar. Recordemos que donde existan personas y sociedades, hay educación, pero eso no significa que siempre tengan que existir escuelas y sistemas educativos tal como los conocemos hoy en día. La posibilidad de los cambios radicales está siempre latente, y si bien pueden estar ahí, tal vez no podemos reconocerlos. Es desde este planteamiento que mi propuesta es modificar la manera en cómo hoy llevamos a cabo la educación, planteando nuevos currículums, nuevos métodos que integren las nuevas tecnologías y que estos currículums sean enfocados en generar personas reflexivas y siempre busquen la innovación, pero siempre incluyendo la cultura y la identidad de cada región, tomando en cuenta que no solo a los funcionarios que se les encuentra en la parte alta de la pirámide, sino también como principal voz a los docentes que viven y realizan la formación frente a frente. También considerar la integración de verdaderos especialistas, expertos en ciencias y tecnologías con los cuales se puede hacer trabajos inter y multidisciplinarios en pro de la educación y de la sociedad mexicana. Para finalizar, solo agregaría
que no podemos seguir utilizando el discurso de que la educación puede cambiarlo todo, y no porque no se pueda hacer, soy pedagoga y no dudo de ello, pero debemos quitarle esa responsabilidad que a lo largo de los años le han dado, culparla porque las personas no saben leer, porque no son analíticos. Es momento de responsabilizar a todos y cada una de las personas que construimos esta sociedad para entonces sí, de construirnos como seres sociales y cambiar la manera en cómo nos estamos educando, sin perder de vista nuestra identidad, sin olvidar nuestra historia, pero sí con miras a un futuro nuevo, prometedor y lleno de cambios. Gracias. Muchísimas gracias, Celeste. Gracias por plantearnos este panorama en relación a qué es lo que necesitamos sobre la tecnología y estas encrucijadas de esta necesidad de tener conocimientos y saberes, y al mismo tiempo lo que planteabas de que también si no es el medio que se convierte en fin por sí mismo, este proceso de deshumanización que planteas también en tu texto. Ahora le vamos a dar la palabra a Zaira Ruth Girón Gallegos con su ponencia que se llama CONADE Artificial e IA Inteligencia, una propuesta para la educación en México y el mundo. Muchas gracias. Como lo menciona mi compañera, ha estado hablando acerca de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Sabemos que desde hace muchos años los científicos, los programadores, han estado creando programas que se basan en dos cosas, ¿no? Que se llama if, else. Que el if sí, then, perdón, entonces. Si pasa esto, entonces va a pasar esto. Estas son unas reglas de lógica condicional, una serie de pasos que la computadora seguirá para completar una serie de tareas. Posteriormente, en lugar de utilizar estas reglas, el aprendizaje se hace de forma automática. Se analizan grandes cantidades de datos para lograr identificar patrones y construir un modelo que luego se utiliza para predecir valores futuros. En este sentido, se dice que los algoritmos, en lugar de estar programados, aprenden. Se dice también que las inteligencias artificiales se han creado como un elemento clave de lo que se dice la cuarta revolución industrial. De los muchos y diversos y fascinantes desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día, el más intenso e importante es cómo entender y dar forma a esta nueva revolución tecnológica que implica nada menos que una transformación de la humanidad. Al 2022, la cantidad total de datos consumida, creada, copiada y capturada era de 97 zettabytes, y se estima que para el 2025 pueda llegar a ser un aproximado de 199 billones, 11.604 millones, 227.460 gigabytes. Es decir, ¿cómo podría esperarse que un ser humano tenga la capacidad de procesar siquiera la mitad de esta información? Bueno, las inteligencias artificiales pueden hacerlo por nosotros. Como ya mencioné, tienen todos estos datos y nosotros estamos a unos clics de decirle, oye, ¿cómo puedo relacionar este tema con este otro tema? Nosotros, obviamente, ya conociendo de ambos temas, y estas inteligencias pueden ayudarnos a procesar de entre todos estos millones de datos, los datos que pueden ayudarnos a nosotros. Las tecnologías industriales incluyen la impresión 3D, los vehículos autónomos, la biotecnología, la nanotecnología, la computación cuántica, la robótica y el Internet de las cosas. Todos estos gracias a la inteligencia artificial. Si bien sabemos, ahora ya está omnipresente en el lugar donde trabajamos, en donde vivimos, en todos lados, lo cual tiene implicaciones que requieren una respuesta de todo el sistema. La inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer frente a alguno de los mayores desafíos que enfrenta hoy el ámbito de la educación.
de desarrollar prácticas de enseñanza y de aprendizaje innovadoras y finalmente de acelerar el proceso de aprendizaje. No obstante, estos avances tecnológicos rápidos implican inevitablemente numerosos riesgos y retos que los debates sobre las políticas y los marcos reglamentarios tienen aún dificultades para poder superarlos. La UNESCO está decidida a ayudar a los Estados miembros para que logren optimizar el potencial de estas tecnologías, con miras a la constitución de una agenda que se tiene prevista para el 2030. A la vez que pretende garantizar la utilización de las tecnologías de inteligencia artificial en el contexto educativo. Su misión pretende basarse en un llamado a adoptar un enfoque relacionado a las inteligencias artificiales que se centre en el ser humano y al mismo tiempo tenga como objetivo reorientar el debate para incluir la función de las mismas en la lucha contra las desigualdades actuales en materia del acceso al saber, a la investigación y a la diversidad de las expresiones culturales, y para que estas mismas inteligencias artificiales no acentúen las diferencias tecnológicas entre los países y dentro de los mismos. Sin embargo, ¿cómo lograr una sociedad progresiva respecto a las inteligencias artificiales cuando la mayor parte de ella vive en la pobreza y desigualdad de género? Bueno, la UNESCO también ha pensado en esto. Desde hace ya unos años ha venido trabajando a nivel internacional, creando un grupo de trabajo sobre inteligencia artificial y ética, en la cual participan diversos países como China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, entre otros, con el objetivo de garantizar que las personas sigan siendo el centro de la educación como parte implícita del diseño de la tecnología y proteger contra la automatización de tareas que no identifique y compense el valor de las prácticas actuales. Alguna serie de las recomendaciones que el consenso de Beijing en 2019 nos da es el tener en cuenta el gran avance del uso de los datos para transformar el proceso de planificación de políticas basadas en los datos empíricos, considerar la posibilidad de integrar o elaborar tecnologías y herramientas de inteligencia artificial que sean pertinentes para perfeccionar los sistemas de información sobre la gestión de la educación a fin de mejorar la recopilación y el procesamiento de datos, de modo que la gestión y la impartición de la educación sean más equitativas, inclusivas, abiertas y personalizadas. Considerar también la posibilidad de introducir nuevos modelos para impartir educación y formación en diferentes instituciones y entornos de aprendizaje que pueden verse facilitados por el uso de la inteligencia artificial, en beneficio de diferentes interesados como los estudiantes, el personal docente, los padres y la comunidad en general. Sabemos que el miedo siempre ha sido parte de nuestra relación con los avances tecnológicos. Y me gustaría citar una frase de una película, no sé si la hayan visto, se llama Los Croods. Es una película sobre cavernícolas. Entonces el padre le dice a su hija, y recuerden, nunca dejen de tener miedo. Entonces eso a mí me recuerda mucho a la tecnología. ¿Por qué? Porque desde que empezó la revolución industrial, no te subas a eso porque se va a descarrilar. O las computadoras, no, es que las computadoras dan cáncer, el microondas da cáncer, los teléfonos dan cáncer, todo da cáncer. Sin embargo, perdemos de vista esto de que la tecnología va a seguir avanzando y nosotros debemos avanzar con ella. Con las inteligencias artificiales se ha visto mucho el caso de que los profesores dicen, ay, es que los alumnos ya están haciendo todo con ChatGPT. Ok, si estamos viendo que los alumnos están utilizando este recurso, pues vamos a integrarlo a nuestras clases. ¿Sabes qué? No solamente existe ChatGPT, existen infinidad de inteligencias artificiales y cada una de estas tiene una moral diferente. ¿En qué se va a basar esta moral? En la moral que tienen los creadores de estas mismas inteligencias. Es importante recordar que estas inteligencias están creadas gracias a nosotros los humanos, a científicos que piensan, que razonan, que sienten, y por eso mismo hay que tener en cuenta que estos seres humanos tienen una moral
Y si nosotros desde las humanidades no nos acercamos a estas áreas científicas, estos científicos van a hacer lo que ellos consideren pertinente. Y entonces le vamos a preguntar a ChatGPT si puede hacer mi tesis. Y ChatGPT me va a decir, sí la puedo hacer, ¿de qué quieres que la haga? Y la hace. Sin embargo, tenemos otras inteligencias artificiales como Umanti. Y si a Umanti yo le pregunto, oye, ¿puedes hacer mi tesis? Umanti me dice, no la puedo hacer, pero te puedo dar opciones de cómo puedes hacer. Yo te puedo guiar para que tú la hagas y la desarrolles. Entonces, la moral con la que estábamos creando estas diferentes tecnologías va a ser diferente. Estas inteligencias artificiales son una base de datos gigante. ChatGPT nada más tiene datos hasta el 2021. Es decir, si yo le pregunto algo sobre un tema que estuvieron hablando la semana pasada, ChatGPT no me va a saber responder. Sin embargo, puede que otras inteligencias sí lo hagan. Y es importante conocer este tipo de datos al momento de usar estas inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque si no, entonces yo voy a hacer mi tarea y se la voy a entregar al profesor creyendo yo que está muy bien, y como resultado voy a tener información incompleta. Es por esto que se les invita también a los profesores, a los padres de familia y a la sociedad a no tenerle miedo a este tipo de tecnologías y usarlas en nuestro favor. Y recuerden, nunca dejen de tener miedo. Creo que lo que vas poniendo sobre la mesa y lo que se ha ido poniendo ahorita con tu compañera y lo que hemos estado escuchando sobre esto de la inteligencia artificial, y además que estamos dentro de este mundo donde se está convirtiendo en algo que es ya parte de nuestra vida, y este elemento que vas mencionando que es muy importante y muy interesante y que se vincula directamente con este encuentro de estudiantes, ¿no? Las humanidades. ¿Cuál es ese lugar de las humanidades y cuál es ese lugar de la ciencia y la construcción de este conocimiento? Porque a lo que dices allá, no es negarse a la utilización de la inteligencia artificial, pero desde dónde se está construyendo, con qué moral, con qué principios, con qué valores, con qué éticas, porque si hablamos que hay una ética nada más de los buenos y los correctos, y más bien esa necesidad de estudiar la moral, de estudiar las diferentes éticas, y además esto que señalas de aprender a hacerlo, porque aquí parecería que van a llegar los programas, solamente los vamos a aplicar, y la producción de inteligencia artificial, que ahorita te voy a preguntar que por qué este interés y que nos describas más de tu propia formación y posición, de esta articulación entre la ingeniería, la pedagogía, las humanidades, cómo podemos reflexionar, y además la construcción de este lenguaje en común, que es a veces lo más difícil, porque cada uno de nosotros va a tener diferentes posiciones, pero al mismo tiempo es ¿para qué estamos haciendo las cosas? Lo que planteabas, ¿para qué moral? ¿Para qué principios? Y si podemos estar fuera del mundo en el que nos está correspondiendo vivir en esta circunstancia histórica, cultural, política y tecnológica de principios del siglo XXI. Entonces nos dejas muchas cosas para la reflexión y acercarnos a qué es necesario estudiar, aprender y al mismo tiempo colocarse, posicionarse ante el conocimiento de avanzado y no tenerle miedo, aunque dices tal vez tener el respeto y dudar constantemente. La duda y que el miedo tampoco significa algo negativo, porque hoy nos estamos enfermando de pensar que tenemos miedo, y entonces nos están también tratando ahora ya no solamente como seres humanos, sino que aumenta nuestras enfermedades físicas y mentales, y para todo ahora nos están recetando medicamentos, cuando a lo mejor es el miedo parte de una emoción, un sentimiento normal de los seres humanos, para ver hacia dónde vamos, que nos previene tanto para lo bueno como para lo malo. Ahora le vamos a dar la palabra
Arturo Sinsun Mora. Su trabajo se titula Propiedad privada, enajenación y la dialéctica, 3 claves en la competencia humana. Entonces te damos. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, de parte de la Universidad Michoacana, la invitación. Reciban por favor un abrazo de Michoacán, un saludo de la Universidad Michoacana y el agradecimiento por la hospitalidad y el permiso para participar en este tipo de encuentros, ¿no? Que son valiosos, que son importantes para nosotros. Yo quiero partir de esto que estaban mencionando mis compañeras Celeste y Zaira, que me parece muy importante, ¿no? Cuando ellas dicen deshumanizar. Y bueno, nosotros venimos de la Facultad de Filosofía. Nuestro trabajo pues es estar pensando los conceptos desde su unidad, ¿no? Desde su origen. Y me parece importante hacer la mención, pues, ¿qué es todo eso? ¿Qué es humanizar? Y cuando uno se pregunta qué es humanizar, pues irremediablemente tenemos que ir al otro origen de cuestionarnos, pues, ¿qué es el humano? Antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y me voy a estacionar en los asuntos antropológicos, en que el humano hace una diferencia con sus parientes los homínidos, básicamente desde que se baja del árbol, ¿no? Ahí podemos empezar a decir, este es un ser vivo distinto, en el que ya podemos significarlo como un humano. Pero vean este dato, desde que nosotros nos bajamos del árbol hasta este momento, la diferencia de lo que es el hombre moderno, que fue cuando encontró el modo de domesticar el fuego, de aquel ser primitivo que empieza a tener control sobre el fuego hasta este momento, tomando en cuenta desde que se bajó el árbol, apenas ha pasado el 1% del tiempo. Desde aquel ser primitivo que empezó a tomar control del fuego a hoy que estamos hablando de inteligencia artificial, si ustedes hacen la división del tiempo, solamente tenemos un 1% de todo el resto del tiempo en el que se ha estado significando como mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros estamos haciendo en esta mesa, en este momento, es apenas un suspiro en el tiempo, en la historia del humano. Y ya estamos hablando de inteligencia artificial. Nos parecería una eternidad pensar, hablabas de los trolls en este momento, que es una caricatura de ese ser que todavía vivía en cuevas, que apenas estaba domesticando el fuego. A la fecha parecería una eternidad lo que ha pasado, pero en realidad lo que nosotros somos, tenemos mucho más tiempo en la Tierra desarrollándonos, y hasta este momento ha pasado muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. Entonces, sin hacer los señalamientos de qué es el humano, en realidad pues no lo sabemos aún, nosotros seguimos trabajando en ese punto, pues sí podemos empezar a pensar qué es la humanización, ¿no? Y hay varias escuelas, varias corrientes de pensamiento. Yo, mi trabajo es sobre la escuela del marxismo, que es la enajenación, que voy a abordar en un minuto, pero sí me parece importante hacer esta introducción. Entonces, ¿qué es el humanismo? El humanismo, que nace durante la Ilustración, que es este periodo de tiempo que culmina la Edad Media y empieza el hombre moderno, pues hasta ese momento el que definía lo que era el ser humano era Dios. Y el humanismo dice, no, a ver, tenemos que olvidarnos de Dios, tenemos que dejar a Dios en otro apartado, y el humano es el que tiene que determinar, este es el punto importante, qué es el papel del humano y hacia dónde tiene que ir el humano, pero partiendo del propio ser humano. Esto es el humanismo. Entonces, vean los puntos. Para la filosofía no existe ni lo bueno ni lo malo. Eso es importante apuntarlo. Pero no encuentro otra palabra para hacer el señalamiento de lo significativo que es este asunto de la tecnología.
porque si de lo que se trata el humanismo es de que el humano determine lo que está por continuar y hacia dónde vamos, y ahora de lo que dependemos para ser y para vivir es de la inteligencia artificial, es de los algoritmos, pues creo que hay un trabajo importante que hacer ahí, ¿no? A ver si estamos haciendo humanismo, o a ver si nos seguimos significando como humanos, o qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Uno de los puntos importantes del humanismo pues es cómo es que somos humanos en esta sociedad, y aquí es donde está mi trabajo y donde lo tengo desde la perspectiva marxista, ¿no? ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser social? ¿De qué se trata esto para poder seguir adelante? ¿Cuál es la propuesta y cuáles deben ser los caminos en los que debemos enfocarnos? El trabajo que yo envié es un poco extenso, me mandaron la indicación que lo recortara, entonces eliminé citas, eliminé bibliografía, eliminé muchos datos técnicos, pero los pongo a su disposición por si alguien tiene interés en ello, y nada más me voy a enfocar en lo que es la idea del trabajo. La ponencia tiene como pretensión señalar un punto de inflexión entre la renuncia en la actualidad a la dialéctica que busca participar en el desarrollo del ser humano como tal, por parte del grueso que conforma el conglomerado social. Tal aseveración parte de la propuesta marxista de la inclinación del sujeto vía la propiedad privada hasta la actualidad en que la interactuación cultural está en gran medida basada en los dispositivos tecnológicos del ciberespacio y las llamadas redes sociales. En la misma ruta el trabajo se basa en los textos de Marx, en su concepto del hombre, de Erich Fromm, y en busca de la política de Sigmund Bauman, así como en textos filosóficos de Marx, de Engels, donde los autores trabajan sobre la cultura contemporánea y exponen algunas de las razones que explicarían varios de los fenómenos que hoy vive el hombre. La mayor parte de las veces en las distintas áreas de las ciencias sociales en las que trabajó Marx, desde las perspectivas económica y política, en pocas ocasiones se hace desde la filosofía. Este es un punto importante que señalar, porque yo en lo particular no me gusta mucho el trabajo político y el trabajo económico de Marx, no me interesa ese asunto, pero es donde más se le conoce, donde más se le apunta, se le señala. Nosotros queremos trabajar el trabajo filosófico de lo que es el hombre para Marx. Y aquí es importante señalar la propiedad privada, y quiero hacer este paréntesis, porque les pediría que olviden por un momento que la propiedad privada son los bienes raíces, son los bienes materiales, porque el pensamiento también es propiedad privada, y ese es uno de los problemas serios en los que estamos viviendo hasta este momento, el creer que lo que yo estoy pensando, que lo que yo estoy exponiendo me pertenece a mí, y como pertenencia, como propiedad privada de mi esencia del pensamiento, yo puedo explotarlo, yo puedo sacarle jugo, cuando la idea de la sociedad es que todos participemos del pensamiento y del conocimiento para ser humanos. La humanidad está significada por una constante crisis en cuanto a su cultura. Invariablemente la significación del hastío de su quehacer y significación social diaria le conduce a los cambios de su interactuación, motivados por el fracaso, el anhelo de nuevos avatares, y claro, por supuesto, que pretenden una mejor significación del ser humano. Estos cambios habían sido hasta cierto punto lentos, pero una de las características de la posmodernidad son los cambios vertiginosos. El tiempo de cultura social cambia prácticamente de un día para otro. Yo les decía ahorita que hicieran el ejercicio de pensar en el hombre primitivo y lo veloz que ha sido este asunto, pero ahora imaginemos lo que son estos nuevos aparatos, los teléfonos inteligentes y la inteligencia artificial. Prácticamente tenemos 20 años con ellos. O sea, antes del año 2000 no existía nada de esto, no funcionaba nada de esto. Ahora uno puede ir a clases en el teléfono, uno puede capacitarse en el teléfono. Si yo les hablaba de algo que da miedo, que desde el hombre de las cavernas hasta este momento apenas ha pasado un 1% de la historia del ser humano, ahora imagínense en ese lapso de tiempo lo que son 20 años, absolutamente nada,
y es una revolución increíble lo que está haciendo la inteligencia artificial. Si tomamos en cuenta las otras 3 revoluciones, que básicamente sería la revolución agrícola, que es cuando el hombre dejó de ser nómada y se puso a sembrar la tierra. ¿De cuántos años estamos hablando? Y de ahí la siguiente revolución, que fue la industrial, que fue hasta el siglo XIX, pasa una cantidad de años importante. La tercera es más rápida, la que es la energética, la revolución de la luz eléctrica, la revolución de la gasolina. Algunos de nuestros abuelos no conocían los automóviles, no había combustibles para los automóviles. Mucha gente en este momento en México no tiene luz eléctrica en sus comunidades. Y estamos hablando de una revolución energética de hace 100 años. Imaginemos ahora una revolución de la información, de los datos del Internet, de los datos de la inteligencia artificial en solamente 20 años. Este es el punto donde yo no quiero hablar de miedo, yo no quiero hablar de cuidado, yo no quiero hablar de que está mal, pero sí quiero poner un acento, sí lo quiero subrayar, sí lo quiero poner entre negrita. ¿Qué está significando la inteligencia artificial? ¿Qué va a significar la inteligencia artificial? ¿Cuál va a ser la revolución? Como decían mis compañeras, yo soy un absoluto convencido que el producto de esto, aunque muchos digan lo contrario, es absoluta deshumanización. El paso de la sociedad sometida a las normas de la sociedad de los logros fue demasiado rápido. Claro, comparada con los relevos que han tenido todas y cada una de las sociedades anteriores a la nuestra. Estos alcances están significados por el rompimiento de lo establecido. Ahora no importa pasar por lo socialmente establecido si se alcanza un logro. Este es uno de los puntos más deshumanizantes que tuvo las redes sociales, donde nos están obligando a tener logros, y esos logros significan el ser humano. Si tú no alcanzas los logros en las redes sociales que te exige la sociedad, dejas de ser humano. Y para ser humano, lo único que necesitamos nosotros son likes. Yo, si quiero saber la clase de ser humano que soy, tengo que abrir mis redes sociales y ver cuántos likes tengo, cuántas veces ha sido compartida mi idea, y entonces yo me puedo asumir como un gran ser humano. Este es uno de los absurdos más impresionantes que he visto en mi vida, porque además, como dice Marx, de lo que se trata es de una praxis humanista. ¿Cuál es la praxis humanística? Que yo pienso la idea, pero que no me quedo con la idea, la pongo a trabajar en la sociedad para hacernos humanos. Pero este trabajo es material. El materialismo dialéctico de Marx es la acción, la actividad social. Yo me pregunto, ¿cuál es la acción en las redes sociales si todo es virtual? Todos los logros, todo lo que yo pueda proyectar de mi humanidad no son más que virtualidades. Probablemente esté hablando con seres humanos que ni existen, probablemente estoy hablando con bots, probablemente me estoy significando solamente con mi virtualidad. ¿Dónde está la praxis humanística de la que habla Marx? Es absolutamente inexistente. Tengo un maestro allá en la facultad, que es el doctor Adam Panglo, que está desarrollando el término falsa praxis. Esta pseudopraxis es precisamente la idea de que estamos poniendo en acción el pensamiento humano para humanizarnos, y cuando esto es absolutamente falso, como pasa en las redes sociales, lo que estamos haciendo es pseudopraxis. Ojalá, si alguien se interesa en el tema, puede investigar al doctor Pablo, porque es bastante significativo este trabajo de la pseudopraxis. El traspasar los límites de lo que no está prohibido no implica precisamente libertad ni plenitud del ser, ya que el exceso de libertad se infiere como restricciones a la propia libertad, lo que conlleva a la restricción de alcanzar lo socialmente establecido, significando ser en un hastío, vaciedad e insatisfacción. Y si ustedes quieren saber por qué los jóvenes se están suicidando, por qué los jóvenes no le encuentran sentido a la vida, aquí está el punto de significancia. No están haciendo praxis humanística, están haciendo pseudopraxis, están viviendo en la virtualidad, y ahí no puede haber humanización bajo ninguna circunstancia. Y eso que este trabajo, incluso en los autores donde me he basado, ni siquiera sabemos que existía la inteligencia artificial.
todavía no nos hemos metido en ese punto. Seguramente ahora que estemos investigando los elementos que arroja la inteligencia artificial, nos va a arrojar mucho más material. Termino la exposición con este último párrafo. Al mismo tiempo en que se nos explota como mercancías, porque no olvidar este punto, lo que realmente le importa a la virtualidad, lo que realmente le importa al mundo de los aparatos inteligentes, lo que realmente le importa a este ser virtual es hacernos mercancías de consumo. No pueden deshacerse de nosotros, porque nosotros somos los que los consumimos, pero nos conserva en una especie de muertos vivientes, en que para lo único que somos necesarios es para no ser nosotros mismos, porque ese es el punto. Lo que hace la praxis es hacer humanos, nos hace a nosotros mismos, pero si no tenemos esa praxis humanista, pues no podemos ser nosotros mismos. Pero eso nos hace ser presas del consumo de bienes materiales, pero sobre todo, ojo con este punto, ya ni siquiera nos están vendiendo bienes materiales. Ahora lo que nos venden son ilusiones virtuales, eso es lo que consumimos. Somos unos consumidores de ilusiones virtuales. Como la belleza, la perfección física, se necesita del físico de nosotros, pero no de lo intelectual ni de lo sensitivo. Muchas gracias. Pues creo que nos han puesto sobre la mesa varios puntos que parecería que están en extremos, pero si aplicamos un poco la misma idea de la dialéctica en estas múltiples relaciones que parecería que pueden ser contradictorias, pero que la realidad es desde la visión marxista y después las tradiciones de otros pensadores que hasta salen del marxismo, que aplican que la realidad está en un constante movimiento. Y frente a ese constante movimiento, como diría Néstor Brownstein, un psicoanalista, imagínense, un psicoanalista que hablaba en algún momento sobre esta cuestión de lo que están planteando sobre la mesa sus compañeras y su compañero. Por una parte, develar qué implica la tecnología que estamos usando. Es más, los que estamos aquí traen su celular, nosotros estamos transmitiendo a través de las redes, muchos de nosotros utilizamos las tablets, la computadora, no estamos afuera de eso, pero es qué implica, qué es un instrumento, es un dispositivo, es una necesidad, es un derecho, es una mercancía, es un proceso de humanización, un proceso de deshumanización, la tecnología, y en estos extremos que nos van a poner, y además más bien relaciones constantes en esa necesidad de pensar nuestra realidad. Porque por un lado podríamos estar planteando que sí es necesario el conocer y el producir estas tecnologías, cuando esas tecnologías no se vuelven en sí mismas ese fin, sino son un medio para humanizarse como una tesis o una hipótesis. Por el otro lado, una otra tesis o hipótesis que está sobre la mesa es: la tecnología te deshumaniza y además te enajena, y estamos en estos procesos constantes de enajenación, de construcción de los objetos, de esta cuestión de la apropiación de qué es lo que realmente nos apropiamos, y luego en el terreno constante de nuestro comportamiento y nuestra conducta diaria. ¿Qué es lo que ocurre o está ocurriendo con las sociedades modernas, con los problemas, por ejemplo, de lo que ya planteaban del suicidio, pero por la otra parte, la construcción de la inteligencia artificial o de la tecnología que ahora nos puede salvar la vida en esta construcción de los mismos órganos, o en la constitución de poder salvar o tener un ambiente hasta sostenible, sustentable y otro tipo de cuestiones. Entonces estamos ante estos extremos que nos plantean, y además fuerte, de una forma fuerte, porque parecería que no podemos
tendríamos siempre que estar de acuerdo. Cuando nos dicen en diálogo, es que el diálogo es estar de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo conmigo, entonces ya no estamos dialogando. Eso es un monólogo, ¿no? Una imposición. Cuando alguien dice, tú piensas igual que yo. De hecho, algunos que conocen por aquí. O sea, esta cuestión de decir, ¿qué es lo que pensamos? Esa necesidad, y al mismo tiempo las cuestiones prácticas. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Y qué es lo que implicarían estas cuestiones? Entonces, vamos a pasar ahora a otro momento de reflexiones, de preguntas, porque creo que sobre la mesa se han planteado cosas muy importantes para hacernos pensar, y al mismo tiempo que nos dejan preguntándonos para qué la tecnología y cómo vamos a seguirlo usando, porque no estamos afuera de ella. Aquí mismo el mismo micrófono es una tecnología, el mismo radio también pasaron cuando, lo que contaba Zaira, ¿no? Cuando había algunos cambios, pero al mismo tiempo también Marx va a hacer este análisis de esta cuestión de cómo te vas enajenando, cómo te vas volviendo la cosa, cómo te vas volviendo objeto de los otros y de las otras, y que el proceso de trabajo no te esté emancipando. Aquí estamos hablando de procesos de emancipación, pero también procesos de esclavización y de enajenación, alienación, y además de ahora estamos excluidos los trabajadores. Hasta parece que ya no debemos de ser trabajadores, tenemos que ser beneficiarios o becarios, por si les suena que por el sistema público ahora se habla de becas y ya estamos felices y contentos, y no se le da trabajo a las personas y no se les da todos sus derechos humanos. O sea, todo parecería que va en una articulación. Voy a pasar a ustedes comentarios, preguntas, y si no, pasamos también a hacerles algunas otras preguntas desde la mesa. ¿Quién quisiera señalar, preguntar, participar en esta mesa? Compañeras, compañeros. Es que si no, no te vamos a escuchar. Sí, así. Es que si no nos escucha el celular. Ahora sí que si no la tecnología, todavía no llegamos a tanto. Bueno, mi pregunta sería para el profesor o para todos en general. ¿Cuál sería el método en el que combinemos la tecnología, la inteligencia artificial, y de esta manera poder seguir humanizando a las personas y al mismo tiempo ser inclusivo para que estas personas que sufren de discapacidad no se enajenen con la tecnología? ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? Si no, se la paso sobre la mesa, que es bastante complejo. De hecho, es muy interesante tu pregunta. Déjame decirte que va al punto básico y central de este trabajo. Este trabajo está en construcción, y para lo que sirven este tipo de encuentros, pues es para mejorar el trabajo, para nada está terminado, ¿no? Pero esa es la esencia de la que tú estás preguntando de a dónde vamos. Siempre es importante cuando trabajas en filosofía saber a qué pensador estás trabajando. En este caso, pues ya lo mencioné, ¿no? Estoy trabajando a Marx. Te voy a responder y luego voy a desilvanar para poder entender la pregunta. No lo quiero hacer al revés, porque se podría perder la esencia de la pregunta. La respuesta concreta a tu pregunta es: no tiene importancia. Puedes hacer uso de toda la tecnología habida y por haber, y que venga la tecnología cuantas veces quiera. Y aquí voy a hacer la diferencia. ¿Qué dice Marx que eres como ser humano? Dice: cuando tú tienes un pensamiento, ese pensamiento eres tú. ¿Cómo puedes saber si tu pensamiento es... Cuidado con estas palabras, son muy peligrosas, porque tengo que meterme lo adecuado, este tipo de cosas, pero no lo quiero llevar al plano platónico, al plano religioso de lo bueno y lo malo. Eso no existe, pues. Pero nada más para entender. ¿Cómo puedes saber que estás en el camino idóneo de lo que estás pensando? Y lo decía acá José Carlos. Yo tengo el pensamiento, pero debo entender que tú también tienes un pensamiento. Y debemos confrontar esos pensamientos.
No se trata de ganar, que haya un ganador y un perdedor en la confrontación de pensamientos. Se trata de hilvanar los pensamientos para entender qué es lo que estamos haciendo, de qué se trata la realidad. Cuando entendemos la realidad, entonces ya hay una esencia para ti. ¿Qué es el trabajo y qué es la praxis para Marx? La praxis, que es la objetivación del pensamiento, que es el trabajo material. Cuando tú estás en el camino adecuado, es cuando estás trabajando en lo que tú eres. Si tú trabajas en lo que no eres, te conviertes en una persona que está siguiendo, se le llama enajenación, se le ha llamado de muchas otras formas dependiendo de la cultura donde estemos viviendo, pero no eres más que un ser manipulado, porque no estás siendo tú, no estás trabajando en lo que eres tú. Estás trabajando en lo que te indica la sociedad, en lo que te indica el sistema, en lo que te indica la tradición, lo que te indica la familia, lo que te indica la sociedad, que eso es en lo que te tienes que desempeñar. Cuando tú estás trabajando en lo que tú no eres, que te conviertes en un objeto de enajenación, que lo único que haces es que te conviertes en un ser explotado, llegas al hastío, llegas a no entender el mundo. Entonces empiezan los problemas que llegan a acabar en lo que gustes y mandes, ¿no? Pero eso te lleva a no ser humano, porque no estás desarrollando en lo que tú eres, no estás haciendo lo que tú quieres, estás siendo manipulada, estás siendo manejada. Eso para nada es ser humano. Entonces puede venir todo tipo, termino el comentario, puede venir todo tipo de tecnología y lo único que van a hacer de ti es destrozarte y hacer que no seas humano. Si tú estás trabajando en lo que tú eres, en tu esencia, estás haciendo una praxis humanística, que lo que tú haces y te desarrollas es una parte de ti misma, entonces puedes venir cuanta tecnología quiera venir, a ti no te va a afectar en nada. ¿Y quién quiere continuar? Bueno, un punto importante, yo soy ingeniera en biotecnología, y un punto que considero sumamente importante es que muchas veces estas partes de las humanidades y la ciencia y la tecnología van por lados bien diferentes, todo el tiempo, ¿no? O sea, por un lado a nosotros los ingenieros lo que nos interesa es el desarrollo, es pues solucionar algunos de los problemas que nosotros desde nuestro lado vemos, pero nunca nos metemos en estas áreas de la sociología, la filosofía, la ética, la moral. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que el puente se está cayendo, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a idear la manera de que el puente no se caiga. A mí no me interesa dónde está ese puente, yo no sé quién pasa por ahí, a mí lo que me interesa es que ese puente no se caiga. Y entonces pasa esto que comenta el profesor Arturo. No, es bien. Perdón, nuestro compañero Arturo, pasa esto que comenta él, ¿no? Pero ¿por qué se da? Porque por un lado las humanidades no se acercan al área de la ciencia y la tecnología, y la ciencia y la tecnología no se acercan al área de las humanidades. Y entonces cuando llegamos a converger, pues pasan este tipo de cosas, ¿no? De que nosotros ya estamos desarrollando inteligencia artificial y ya estamos poniendo bases en Marte y demás, pero los problemas aquí siguen y se mantienen y siguen creciendo. Entonces, algo que sí es importante es acercarnos a ambas partes para poder ir guiando todas estas áreas de las inteligencias, la tecnología, las ciencias. Que esta debería ser la educación de Exacto. la vinculación. Exacto, cuando yo les mencionaba esto de vincular las inteligencias artificiales con los alumnos, profesores, padres de familia y la sociedad en general, estoy hablando justamente de esto, ¿no? De esto, ¿por qué? Porque a mí de nada me sirve estar desarrollando tecnología si no hay donde aplicar. En el área de la biotecnología, México no tiene infraestructura para desarrollar biotecnología.
Entonces, pero sin embargo las carreras existen y los planes de estudio se van y se van y se van. Y salimos y bueno, ¿y dónde la aplico? Bueno, pues yo solamente agregaría y complementaría obviamente esta parte donde sí efectivamente tenemos que converger entre las ciencias, las tecnologías con la pedagogía, porque pues obviamente nosotros somos los expertos en educación, pero no podemos estar solos. Como se los comenté yo, por ejemplo, en mi ponencia, siempre tenemos que estar en conjunto con todas las diferentes áreas y sectores que existen, porque solo no lo vamos a poder lograr. Necesitamos siempre expertos en otras cosas que nos ayuden obviamente a no perder esta parte de la humanidad en los seres humanos, y también pues aplicar las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces eso es sumamente importante, que podamos tener estos espacios para que podamos ver todas las vertientes que existen en este sentido, ¿no? Sí, en lo que sus compañeras y compañero, ¿cómo decirlo? Tenemos problemas muy fuertes en este, se lo voy a llevar al sistema educativo nacional, a esta misma facultad. Apenas en la facultad vamos a tener internet en toda la facultad. Sin embargo, las discusiones de la intermultidisciplina, inteligencia y todo esto, por una parte está en la cuestión de lo que decía Zaira. Hay programas, pero están en otros lugares, en otros espacios, y ya en la aplicación de la educación parecería que son buenas intenciones, pero ya en el momento de tener acceso a la educación de las escuelas primarias, si en la facultad de Filosofía y Letras tenemos problemas con el internet, ahora hay que imaginarnos qué es lo que pasa en el sistema educativo nacional, en las primarias, en las secundarias, en el bachillerato, porque podríamos tomar la posición completa de decir, no necesitamos eso. Claro que necesitamos esas tecnologías. Es más, tendríamos que estar hablando de un derecho humano al conocimiento, de la ciencia, la tecnología, de todo saber. Porque lo que está pasando en nuestra política educativa nacional es que no tenemos acceso al conocimiento. Tenemos acceso ahora a una cierta política de romantización de nuestras emociones, de que si tomas en cuenta nuestras emociones, se resuelven los problemas. Y al contrario, entre más se están tomando en cuenta las emociones, las personas se están suicidando más, o por lo menos se está haciendo más visible. ¿Qué es lo que ocurre y está pasando ahí? Y no nos estamos refiriendo al conocimiento o al saber a una condición solamente cognitiva. El conocimiento y el saber como una relación con el otro, con la otra, con la materialidad para transformar el mundo. Y eso implica nuestro cuerpo, nuestro ser, la inteligencia artificial. Entonces, esto de plantear, bueno, la tecnología se escucha muy bueno, pero al mismo tiempo es ¿qué es lo que está pasando en nuestras escuelas, en nuestras instituciones? Porque es importante que una ingeniera, que además está estudiando pedagogía en el SUAYED, se aviente a decir cómo se llevan a cabo los procesos educativos, que una pedagoga se aviente a platicar con un filósofo, con una ingeniera y decir, tenemos diferentes posiciones, pero solamente en la confrontación, en la reflexión y a veces en el conflicto. No estoy diciendo el golpe, ni que nos aventemos cadenas, sino que en la cuestión de no estar de acuerdo, aprendemos también con el otro de por qué está pasando este tipo de cuestiones. Pero yo llevaría esto a preguntarles, y si también quieren ustedes a preguntarles, ¿qué es lo que está pasando con estas cuestiones de la tecnología que tenemos acceso a la mayoría porque la inteligencia artificial es acá a nivel más alto, que como tú decías, tendríamos que estar pues, capacitando a las maestras y los maestros, pero ¿qué pasa con YouTube? ¿Qué pasa con el Twitter? ¿Qué pasa con el teléfono? ¿Qué pasa con la salud de los estudiantes y de los maestros? ¿Por qué se utilizan como una forma de entretenimiento, entre comillas, y no se concibe que ese entretenimiento está formando al ser humano de determinada manera?
¿Qué ocurre? ¿Ustedes cómo observan que esos medios, esas tecnologías, que son a las que tenemos acceso, al Face, al Twitter, al TikTok, es más, termina siendo todos estos conocimientos para la cosificación del cuerpo de hombres y de mujeres, y toda esta cuestión de resolver nuestros problemas sociales es lo que se deja a un lado, pero eso también es educación. O sea, porque si no metemos lo que realmente está pasando en nuestra realidad, entonces también de qué estamos hablando. La educación en esta formación del ser humano, en lo que está haciendo en este momento. ¿Cómo está haciendo el ser humano? ¿Quién es el mexicano? ¿Quién es la mexicana? ¿Quiénes son los que viven en la Ciudad de México? ¿Quiénes son los que viven en Chiapas? O sea, ¿ustedes qué piensan sobre esta cuestión? Y además, ¿cómo las podemos reutilizar? Porque todos utilizamos el Twitter, pero también implican otras enfermedades. La gente ya no está durmiendo porque está viendo Twitter a las 3 o 4 de la mañana y entra a las 7 de la mañana a su trabajo. ¿Qué pasa ahí? Estos procesos de enfermedad que estamos viviendo, a lo mejor alguien se está enfermando por una cuestión meramente psicológica, sino que está cansado su cuerpo. ¿Qué ocurre biológicamente, no? Entonces, ¿qué ocurre con estas tecnologías a las que estamos teniendo acceso y qué podemos, cómo las podemos repensar o reutilizar, o si ya las están reutilizando ustedes? Porque muchos de mis estudiantes se duermen a las 4 de la mañana y al otro día están bien cansados y ni trabajan, pero están más cansados que sus papás y además exigiendo sus becas. ¿Quién quiere? ¿A ustedes qué? En el público. Bueno, cuando hablamos de inteligencias artificiales, pensamos en toda esta red neuronal mágica, infinita, a la que tenemos acceso nada más para verla y admirarla, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos de ustedes no tienen una Alexa en su casa? ¿Cuántos de ustedes no le hablan al celular y le dicen, oye Siri, oye, al Google, oye, busca esto, ¿no? ¿O cuántos de ustedes no han utilizado esta versión en Word de dictarle y que Word escriba lo que le estamos dictando? Eso también es inteligencia artificial. Entonces, las usamos todo el tiempo. Estas cosas, hablan de redes sociales, también utilizan inteligencia artificial para estarnos mandando anuncios todo el tiempo. Hasta ya también dicen que el archivo debe llevar un documento adjunto, ¿no? Ajá, sí, o sea, oye, no se te olvide que no adjuntaste tu archivo al mensaje al correo que vas a enviar. Cuando se les habla de utilizar estas inteligencias en pro de esto que es la educación, se crea este conflicto de decir los profesores, oye, es que a mí no me pagan cursos extras, ¿no? De estos papás de decir, oye, es que yo trabajo todo el día, llego cansado, llego cansada y lo único que quiero es distraerme viendo lo que sea que vaya a ver. Se habla de que es un mal necesario, ¿no? Muchas veces se dice, es necesario que nosotros aprendamos a decirle a la inteligencia artificial, oye, quiero esto. Así como hemos aprendido a utilizar el internet, de que antes se le tenía que especificar muchos datos para que nos diera el resultado, es lo mismo con estas inteligencias artificiales. Hay que aprender a utilizarlas. Los profesores, yo doy clases de robótica, entonces muchas veces nosotros empezamos en pandemia y los alumnos nos decían, oiga maestra, ¿ya vio que puede ponerle esto al Zoom? Y yo, no, a ver, enséñame. Y nos enseñaban, ¿no? Los mismos niños y ya vio que le puedo hacer esto, y ya vio que le puedo hacer esto otro. ¿Cómo lo descubrieron ellos, no? Picándole aquí, picándole allá. Y sin embargo uno que es el profesor, que es el que debe saber más, uno no lo sabe. Entonces, es esta carrera constante con el tiempo de que, oye, es que ya salió esto y al rato estos niños me van a venir a dar la vuelta y van a venir a usarlo y entonces se van a crear estos problemas que les mencionaba al principio. Es que los alumnos ya me están entregando trabajos escritos con la inteligencia artificial y ellos ni siquiera los leen.
O sea, nada más le dicen, oye, hazme este trabajo, voy, lo imprimo, ahí está. ¿De qué trata? No tengo idea. Entonces entra el trabajo de estas áreas humanísticas, de intentar que estos niños, desde que son niños y no ya cuando estamos en la carrera universitaria, que ya estamos súper mareados, desde que están en las infancias, de explicar, oye, la importancia de que tú conozcas las cosas. O sea, está perfecto que quieras que la inteligencia artificial lo haga por ti, pero si tú no lo conoces, ¿cómo vas a saber si lo que hizo esa inteligencia artificial está bien o no está bien? Entonces hay que conocer nosotros de este lado, que tenemos a lo mejor un trabajo más pesado, de decirles, oye, ¿sabes qué? Pues las cosas están así. Hay que aprender, desaprender, hay que reaprender muchas cosas. Muchas gracias, Elia. Gracias. Creo que... ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Buenos días a todos. Soy estudiante de Pedagogía del octavo semestre y bueno, llegué a este seminario por mera causalidad y el tema creo que va muy de la mano con lo que yo pretendía hacer, ¿no? Tecnologías educativas y pensar que las tecnologías educativas es más allá del diseño instruccional. El tener en cuenta estas problemáticas reales, sociales, de cómo estudiantes afectan su desempeño académico a raíz de que utilizan una red social, ¿no? Y creo que la respuesta la estamos construyendo, ¿no? O sea, cómo crear esas metodologías o esas técnicas para afrontar estos problemas. Y más allá de una respuesta era como un comentario de una situación muy viviente, muy actual, que es Ley Olimpia. Creo que Ley Olimpia está dejando de tajo la violencia digital y el impacto que están teniendo las tecnologías en nuestra convivir como sociedad, ¿no? El hecho de compartir imágenes a través de, obviamente antes era cómo fue evolucionando, ¿no? Messenger, Facebook, WhatsApp, Instagram. Entonces, creo que establecer esos marcos jurídicos, políticos, es un tema muy complicado por hacer, pero es una prueba viviente y tajante de que las tecnologías y la forma en cómo estamos mediando nuestra convivencia día con día, o sea, no solo familiar. Hoy en día, pues sabemos, ¿no? Quien no esté con un Facebook está deslindado de lo que está pasando socialmente. ¿Por qué tiene que ser así, no? Pero esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Y claro, pongo este ejemplo de Ley Olimpia porque da marcos jurídicos, ¿no? Para entender y dar como esa parte a nuestra convivencia en redes sociales. Y me pregunto, ¿qué marcos jurídicos, políticos puede haber para lo educativo? No solo basta con darle el fundamento filosófico de las tecnologías, ¿no? Desde la parte como de las ciencias duras, ¿no? No solo desde las humanidades. Y creo que este encuentro, bueno, yo lo vi en difusión en el colegio y demás, no sé en específico esta ponencia, creo que brinda esa posibilidad, este ejercicio brinda esa posibilidad de interdisciplinariedad, que bueno, por lo menos yo como pedagogo lo estamos viviendo, bueno, lo estamos como aproximándonos, tener justo fundamento filosófico, un fundamento más técnico, pero pues que la respuesta sigue estando como en construcción, ¿no? Pero solo era ese comentario, ¿no? Si marcos jurídicos pueden ayudar a mediar esta parte de nuestra convivencia en redes sociales. Solo eso. Gracias. Pero está en primer lugar. Mi nombre es Hugo, yo vengo más de un background de ingeniería, yo soy ingeniero de software, soy graduado en mecatrónica del Politécnico y me pone a pensar mucho la ponencia de mi compañera, la ponencia del profesor. Nos están hablando
de un tema que hace... Bueno, disculpe, estudiante. No, es pero acepto el cheque. Es que aquí hay una cosa muy interesante, lo remarco de estudiante porque parecería que los estudiantes nada más son los jóvenes, cuando tenemos que ser estudiantes todos, o sea, si no hemos tenido acceso a la universidad o a la primaria a los 50, empezar a hacerlo, ir a la primaria, ir a la secundaria, a la universidad, es un derecho humano de todos ir a estudiar. Porque aquí parece, no, los niños tienen derecho y los jóvenes ya, y los otros que vayan a trabajar para mantener a los que están estudiando, ¿no? Entonces, no todos, por eso, no es que no lo reconozcan como profesor, pero estudia. Sí, adelante, perdón. No estoy, gracias por la aclaración. Yo lo veía también hablando de toda esta parte de enfermedad que están viendo también en la tecnología, en las redes sociales. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que siento que hace años se veía muy futurista, ¿no? Se llaman Los libros de la Fundación de Isaac Asimov, y tratan sobre la unión de la psicología y la ciencia, ¿no? Desarrolla un psicólogo un método matemático para la evaluación social de grupos de personas, y lo convierte en una ciencia, la ciencia primordial de ese universo. Pero hablando de las tecnologías, de las redes sociales, de las inteligencias artificiales, venimos de un tiempo en donde todo eso venía de empresas, ¿no? Venía de Google, venía de Microsoft, venía de Tesla, venía de todas estas empresas que conocemos, que a fin de cuentas se desarrollan en un trasfondo social y van marcados por la moral que tiene la persona que las lleva, ¿no? Por ejemplo, Bill Gates, Elon Musk, van marcadas por la moral de esa persona, por la ética de esa persona, por el desarrollo de esa persona. Pero a partir de esas herramientas que ellos están colocando a nosotros, se está creando otro tipo de tecnología, ¿no? O sea, el movimiento que viene en redes sociales, que viene a mover cómo manejan las redes sociales, cómo se desarrollan los movimientos, por ejemplo, open source, que actualmente ya le están ganando a estas grandes empresas en desarrollo de tecnología y que vienen de la misma sociedad, ¿no? O sea, de gente que se aburre el fin de semana y se pone a desarrollar una inteligencia artificial. Entonces, las inteligencias artificiales y estas tecnologías dejan de tener ese trasfondo de una persona, ¿no? Dejan de representar los ideales de una persona y empiezan a representar los ideales de una sociedad. Empiezan a representar la ética y la moral de una sociedad, los pensamientos de una sociedad. Entonces, por ejemplo, el día de ayer veíamos otra de las ponencias por internet que hablaba sobre la humanidad en la educación en México, ¿no? La importancia de las humanidades. Pues justamente en estos problemas, en estas enfermedades que causan en estos problemas, si ya se está generando nuevas redes sociales, nuevas tecnologías desde la sociedad, pues ahí radica entonces la importancia de las humanidades también en nuestra educación, ¿no? Porque sin ellas, ¿qué tecnología se va a desarrollar? Como decía mi compañero. Y no solo por parte de las empresas, por parte de nosotros mismos, ¿no? Por parte de la gente que desarrolla programas en computadora y que a todos nos pueden hacer daño o a todos nos pueden beneficiar. Si se benefician tanto de las empresas es porque nosotros somos parte de esas empresas. Somos parte de eso, justamente. Aunque no seamos dueños, pero estamos en ese proceso de esa relación empresarial. Sí, y estamos tanto en eso como en las otras herramientas que damos, ¿no? O sea, las herramientas que ya no vienen tanto de ellos, pero directamente de nosotros. Entonces, eso es lo que me parece como más interesante de la ponencia, porque hablamos de tecnología que viene tanto de empresas que nosotros apoyamos, tanto de orígenes mismos dentro de la sociedad, ¿no? Y que poco a poco va a ir generándose más así, va a ser una tecnología que viene de nosotros para nosotros. Entonces, si no nos consideramos, por ejemplo, nosotros los desarrolladores, los ingenieros, como parte humana, o sea, vemos esa parte humana de nuestros actos, entonces, ¿a dónde llevamos a todos los demás? ¿No? ¿A dónde llevamos a la sociedad con la tecnología que nosotros estamos generando? Pues de ahí radica la importancia de las humanidades, por ejemplo, en la educación de los niños, ¿no? Los niños que crecen sin esa parte, ¿cómo van a utilizar las redes después? ¿No? O sea, ¿cuál fue, por ejemplo, el motivo de que algo como la ley Olimpia tuviera que existir? Que nosotros teníamos una moral que nos llevó a utilizar las redes sociales de una forma, ¿no? Si desde pequeños se nos hubiera enseñado algo distinto,
probablemente esa ley nunca existiría, ¿no? Porque no se daba el caso. Entonces, creo que de ahí radica la importancia de encuentros como estos, porque, pues sí, nosotros como ingenieros desarrollamos, lo ponemos, qué bonito se vio, me divertí haciendo. Pero, ¿qué trasfondo social va a tener, ¿no? O sea, nosotros como ingenieros, ¿qué se nos enseñó desde pequeños? Nosotros que no estamos aquí todos los días viendo y hablando y pensando en toda esta implicación, pues lo que se nos enseñó de pequeños en el sistema educativo es lo que va a aplicar y es lo que va a seguir moviendo la tecnología, ¿no? Entonces, de ahí también radica la importancia de ese desarrollo. Que ustedes como humanistas, como gente, por ejemplo, que pone los planes de estudio, todo eso, aunque no sea directamente técnico, pues afecta en lo que vamos a desarrollar, afecta en lo que vamos a poner, afecta en las enfermedades que van a aparecer a partir de esas redes sociales. Entonces, bueno, ese era más bien mi comentario, como la idea que me generó todo esto, y de nuevo lo digo, a mí me parece que cada día llegamos más a esa parte de la fundación en donde un psicólogo nos puede analizar a todos por medio de una ecuación matemática, porque pues para allá vamos, para allá nos movemos, ¿no? Las redes sociales así se mueven por el pensamiento colectivo que estamos teniendo todos, la acción colectiva que estamos teniendo todos en ese espacio virtual, que a fin de cuentas nos mueve físicamente también. Era lo que quería comentar. Pero también de lo que tú dices, esta cuestión de no solamente son los ingenieros los que necesitan tener ese intercambio con los humanistas, sino también al revés. Los filósofos, los historiadores, los geógrafos, los de geografía, los de letras hispánicas, si no tienen intercambio con los que están haciendo estas tecnologías, termina haciendo una historia, voy a decir de forma un poco chistosa, no es que es social, pero terminan haciendo una historia del espagueti que no está referida a los problemas reales que a todos nos afectan, aún a esa persona que hace la historia del espagueti porque tiene el celular en la mano. Pero este alejamiento es el que produce que a veces estemos desfasados, pero la otra cosa, que este gran avance tecnológico que sí necesitamos no se lleve a cabo, porque los que tienen el monopolio todavía siguen siendo estas empresas transnacionales, pero que además, si nos vamos a la discusión de las patentes, ¿a quién le permiten registrar una patente y a quién no le permiten registrar la patente? Que es una cuestión de propiedad privada e intelectual de las ideas. Está fuerte, o sea, pero al mismo tiempo es cómo lo regresamos, porque si no lo trabajamos desde la facultad, algunos, no es que lo hagan, sino lo digo como una cuestión irónica, cómo construimos esos temas desde la facultad o desde allá, como tú decías, pues estaba muy bonito y me divertí, un divertimiento, pero ¿qué es lo que va a repercutir en el otro lado? Perdón, Karina. Pero, bueno, o sea, precisamente ya con las ponencias que estuvimos presenciando estos días, o al menos las que yo pude acudir, me doy cuenta de cómo todo es un absoluto holístico, o sea, de argumentos tanto filosóficos, tanto científicos, y se encuentra así hay una convergencia. Y, por ejemplo, aquí, en una materia que fue Fundamentos, nos enseñaron las ciencias de la complejidad, ¿no? Y preguntamos, ¿para qué? Pues para saber unificar precisamente todas estas partes del conocimiento que están en constante cambio y que hacen converger lo cuantitativo con lo cualitativo. Y lo malo es que cuando le preguntamos yo le pregunté a la profesora, ay, esto lo vamos a ver en el siguiente semestre, y me dice, no, es que eso ya es lo más de lo más. Y dije, ok, no. Me sorprendió el hecho de que me dijo, ¿sabes qué? Pues no, porque realmente no hay científicos mexicanos que están dedicados a eso, o son ciencias que apenas están surgiendo, que no se le está dando la suficiente importancia de unificar ambas partes, ¿no? De las ciencias y las humanidades, porque puede que no convenga a intereses, tal vez, bien dicen, de los monopolios. Y eso fue algo que también se abordó en una de las mesas anteriores, no me acuerdo qué día, que precisamente buscamos justificar a veces por la política, cuando realmente a veces ya son las transnacionales las que nos están manejando, a veces es el beneficio económico. Y otra parte aquí que mencionaban era de las emociones.
realmente teníamos una educación tan objetiva en ser trabajadores, en ser un obrero, en que no nos importaba qué sentíamos. Y cuando nos dicen, ¿qué crees? Eres un humano y sientes, tienes emociones, ya no sabemos qué hacer con esas emociones. Entonces, lo que tenemos a la mano es un celular. Y ese celular, aunque no queramos poner esa parte de que somos buenos, somos malos, lo tomamos como un medio binario. Y decimos, ¿sabes qué? Con este celular yo puedo hacer que alguien se mate, o puedo hacer que alguien salve su vida al que ver que publicó que, oigan, alguien puede llamar al 911 porque no tengo mi teléfono. Yo lo hago, porque lo he visto, ¿no? Porque lo hemos vivido y muchas personas hemos visto cómo están inducidas a personas a matarse o a ayudar a otros. Entonces, todos estos medios yo no los veo como un miedo, justamente algo también de lo que hablaban, el miedo a las tecnologías, porque si le damos un uso correcto, si nos instruimos para saberlas utilizar, porque son un producto humano, lo queramos negar o no, podemos darle un mejor objetivo. O sea, yo lo veo como que no podemos separarlo porque tenemos mucho esta palabra tecnología, y lo vemos solo como que es un celular o es el micrófono que estoy usando, pero la tecnología está en todos lados, la tecnología está en la agricultura. O sea, si nos vamos ya esta etimología prácticamente es el arte o el estudio del no arte o de un oficio. Y precisamente yo veo que, por ejemplo, podemos tener filosofías marxistas, podemos tener filosofías de cualquier tiempo que vengan desde las humanidades, desde las ciencias sociales, pero yo cómo hago que lleguen a un grupo de, por ejemplo, vivo en Xochimilco, donde pues, la mayoría de personas no tienen el acceso o terminan sus estudios hasta cierto grado porque es hasta donde pudieron. ¿Cómo hago que lleguen estos conocimientos o incluso el conocimiento de que existe ChatGPT a estas personas? Precisamente se puede lograr con la tecnología. Tal vez no tengo los suficientes docentes, pero sí instruir, lo malo es que no se les paga precisamente a los suficientes para llevarlos y decir, ¿sabes qué? Aquí podemos establecer, es muy idílico, pero la misma tecnología se puede utilizar para promover estos pensamientos que humanizan, ¿no? O sea, se puede hacer un conjunto ahí, pero no sabemos si conviene, porque en México, aquí hablamos de muchas inteligencias que están siendo utilizadas en países ajenos al nuestro y de muchas filosofías que no surgieron en nuestro país. Cuando no nos volteamos a ver como mexicanos, no de un modo nacionalista, ¿no? Sino qué hemos sido y qué es lo que seguimos siendo, y como familias, hacia dónde nos ha dirigido el trabajo, hacia dónde nos han dirigido los estudios, porque está este hecho de que sí, los niños pueden aprender el GPT y lo pueden utilizar y podemos instruirlos, pero ¿cuál es el objetivo con el que enseñamos a los niños para aprender? Si el niño nada más quiere sacar 10 porque quiere su licenciatura para poder ganar más dinero que los demás, entonces va a usar el GPT a su beneficio. Entonces, no sé, yo lo veo desde ese punto de vista. La tecnología no es mala, las humanidades no son malas, y sí es necesario que se junten estas dos partes y que impulsemos, tal vez con mucho trabajo, que es lo que más nos cuesta el aceptarlo y moverlo, promover justamente aquí el Centro de Ciencias Complejas que tenemos, aquí en la UNAM, que difícilmente se conoce, yo no lo conocía, y algunas otras instituciones que seguramente no es la única que existe, y pues yo me siento en esa, ¿no? Pero precisamente es como decir que, no sé, realmente que el descubrimiento del fuego no fue malo, sino que lo malo fue que alguien se quiso apropiar de ello. ¿Qué hora es? Ay, bueno. Vamos a hacer lo siguiente, les voy a pasar a nuestros ponentes el micrófono para ir cerrando, porque ahorita los trabajadores nos van a venir a decir, porque ya cumplimos nuestro tiempo, y es una reflexión que da para mucho, pero aparte una práctica muy amplia. Entonces, no sé cómo quieren de acá para allá, de allá para acá. Más o menos enfocando los tres comentarios y con eso cierro. Hay una forma de medir la humanidad, la humanización, perdón. Si tú dijeras qué tan humanos somos o qué tan humanos no somos, déjame decirte que hay una forma de medirla.
tú quieres saber qué tan humanista es tu comunidad, el país donde vives, ve la cantidad de leyes que tiene. Hay una corriente de pensamiento que a mí me fascina, que es el anarquismo. El anarquismo no tiene nada que ver con esto de andar violentando y rompiendo que vemos continuamente. Eso no es anarquismo. A ver, el anarquismo te dice, cuando tú haces el más alto desarrollo humanista que se puede, no necesitas leyes, pero además no necesitas autoridades y no necesitas quien te aplique las leyes y mucho menos que te digan cómo debes vivir, porque tienes tal nivel de humanidad que no necesitas nada de eso. Eso es el anarquismo. No me meto con el asunto Olimpia porque me parece que en la clase de sociedad que vivimos es necesario, pero no deberíamos tener un sistema Olimpia. Lo que deberíamos tener es una humanidad y una educación en la que ni siquiera nos cruza por la cabeza hacer un acto de esa magnitud. Ese es el punto a donde tenemos que llegar. Un punto en que no tengamos leyes, no tengamos restricciones, no tengamos autoridades, porque no las ocupamos. Ese sería el punto. El otro comentario que hacías tú, sumamente interesante, desde la trinchera que yo estoy, que es la filosofía, yo no puedo decir qué hacer, yo no puedo decir cómo operar, porque eso me lleva a la senda del dogma, y pues eso ya se sale del dogmatismo, de la filosofía, cuando yo te digo cómo debes vivir y cómo no debes vivir, qué debes hacer y qué no debes hacer. Eso ya no compete a la filosofía. Lo que compete a la filosofía pues es exponer las ideas y que cada quien las tome, ¿no? Es bien difícil, bien difícil, porque Marx está condenado al fracaso, porque él lo dice desde el principio. Esto va a funcionar nada más si lo hacemos todos. Si no lo hacemos todos no va a funcionar. Y tú dices, pues ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo todos para poder hacer una mejor humanidad, ¿no? Cada vez es más complicado. Y cierro con lo que tú decías. Los reto a que hagan algo, a que piensen algo. No estén pensando en el chat GPT, que tiene que, les gusta 3 meses, 4 meses, que explotó este asunto. Imaginen en la línea del tiempo como se las estado manejando, cómo estábamos hace 20 años. Yo soy migrante de tecnología, yo ni siquiera sabía cuando estaba en la prepa, cuando estaba en la licenciatura, que podía haber un teléfono móvil. Llegaron los análogos y nosotros entendíamos que el teléfono era para hablar por teléfono, pero en el año 2000 se hace de todo menos hablar por teléfono. Entonces, son 15 años, son 20 años, y ya tenemos la inteligencia artificial. Tú como ingeniero, te pongo el reto que imagines en esta línea de tiempo qué vamos a estar viviendo en el 2030, qué vamos a estar viviendo, y lo van a vivir. Ustedes van a estar viviendo en el 30 y en el 40. Están viviendo en esta velocidad que llevamos. Te digo, a mí me sorprende porque yo empecé con este trabajo a exponerlo en enero, en febrero, y por aquí me pasaba eso. Y ahorita digo, tengo que regresarme a chambear un montón. A lo mejor ni acabo porque ya en septiembre, octubre va a haber algo que me va a dar una vuelta impresionante. Entonces estoy exagerando si te digo 40, pero imagínate una sociedad con esta velocidad de elementos, y tú que estás metido en la tecnología, yo no te entiendo ni cuenta de tecnología, pero tú sí puedes hacer el maridaje, ¿no? ¿Qué se está desarrollando? Porque la tecnología va echa la mocha para acá y la humanidad va echa la mocha para acá. Bueno, nada más para cerrar brevemente, creo que como pedagogos nos toca justo en esta línea del tiempo que comentaba
nuestro compañero, ir acompañándonos, ¿no?, con esa parte y no quedarnos atrás ni en la tecnología ni en las ciencias, sino como educadores ir de la mano con ellos y no quedarnos atrás como pedagogos y como educadores. Entonces, pues es mucha chamba, sin duda alguna es mucha chamba, pero pues eso se nos queda a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, algo que me parece muy importante y que creo que no abordamos aquí es el lenguaje con el que desarrollamos este tipo de ponencias, ¿no? Por ejemplo, yo les hablaba de la UNESCO y la UNESCO se junta con Reino Unido, Estados Unidos, China, o sea, con países cuya sociedad es completamente distinta a la nuestra. O sea, ellos hablan y dan tips y dan datos y todo, pero muchas veces nosotros no lo podemos aplicar a la realidad que tenemos aquí en las aulas, aquí en México. No es posible, ¿no? Porque dice el profesor, no tenemos ni siquiera internet. O sea, no es posible. Entonces, nosotros, desde este tipo de encuentros, lo que tenemos que es desarrollar este tipo de lenguaje que podamos entender ingenieros, filósofos, pedagogos, todos, que podamos entender todos. A mí de nada me sirve venirnos con ustedes y hablarles sobre programación y sobre muchísimas cosas, porque ustedes no van a entender. Y entonces la información que yo les dé para ustedes es inservible. Mi chamba es hablar y que ustedes logren entender lo que yo quiero expresarles. Entonces yo creo que también desde el área de la filosofía y desde la pedagogía hay que hacer eso. ¿De qué sirve que yo te hable sobre teorías marxistas, sobre esto de la anarquía, si nosotros tenemos un concepto completamente distinto de lo que son esas cosas? Y encima, si lo abordamos desde todas estas palabras rimbombantes, pues menos el mensaje, menos se va a entender. Yo creo que está muy bien que hagamos este tipo de encuentros, que hagamos ponencias y demás, pero aparte hay que pensar para quién las vamos a hacer y para qué queremos hacerlas. Si las vamos a hacer para estudiantes nada más, pues entonces ¿dónde va a quedar eso? Si lo que queremos es desarrollar junto con la sociedad, pues entonces hay que abordarlo desde la sociedad. Pues son muchas cuestiones que voy a tratar de retomar para el cierre de la mesa, partiendo sobre varios de los puntos que aquí se mencionaron. Uno, la necesidad de la articulación de las humanidades y de las diferentes ciencias tecnológicas, ciencias de la complejidad, cibernéticas, etcétera, para la educación. La otra cuestión que se fue marcando sobre la mesa es esta necesidad de la ética y de la moral en la construcción de la tecnología, que es muy importante, porque parecería que entonces el científico o el ingeniero no tienen moral. No, sí, claro que tienen moral, pero tienen determinado tipo de principios y de valores. Y para tenerlos claros se necesita de las humanidades, de la filosofía, de la epistemología, de la ética, de la pedagogía, de la historia, porque además no son los mismos valores siempre. Entonces es muy importante. Y además esta cuestión de estamos ante procesos de emancipación y al mismo tiempo de cierta esclavitud, servidumbre, explotación y exclusión de grandes sectores de la sociedad. Porque no es lo mismo la Ciudad de México que el noroeste de este país o el sur de este país donde nos encontramos. No es lo mismo. O sea, parecería que ya todos estamos en la cuarta revolución. No, hay diferentes espacios y temporalidades en México. En México hay muchos Méxicos y tenemos que, ni modo, salir lo que sea en el camión de aquí a la esquina del Estado de México y nos damos cuenta inmediatamente. No es
así como que, el trabajo del gran investigador, nada más súbase al carro y ya, aunque sea con 3 pesos, ¿no? Es que aquí en la Facultad de Filosofía, nuestros compañeros filósofos siempre traían la onda de hay que pensar la realidad. Estamos en la realidad. Quizás no construyo con tus mismos conceptos, tus mismas categorías, lo que decías del lenguaje, pero estamos en cierta realidad y es importante lo que cada uno y cada una de nosotros está haciendo. Y en esta cuestión de ¿qué necesitamos? Estos trabajos interdisciplinarios donde participen los pedagogos, los científicos, los filósofos y a veces ir en contra de la corriente porque no hay hasta ahorita para los estudiantes y a veces también hasta para algunos docentes el reconocimiento tanto económico y de dignificación social de trabajar de esa manera. En el discurso es sí, trabajen interdisciplinariamente, pero háganlo con sus propios recursos y rásquense las uñas porque es por amor a la patria. Y eso se llama explotación aquí y en China, ¿no? O sea, no nos andemos por las ramas de que es porque los maestros quieren, los ingenieros, los maestros, los ingenieros y cualquiera en este país necesita comer y tener un trabajo digno. Se necesitan empresas del Estado para poder resolver nuestros problemas, empresas donde contraten a los ingenieros, a los filósofos, a los historiadores para trabajar en problemas interdisciplinarios que desde la visión de Rolando García, de Jean Piaget, es trabajar sobre problemas comunes desde estas diferentes disciplinas para la construcción de estos lenguajes que necesitamos, pero necesitamos recursos económicos, Producto Interno Bruto, porque si no nos quedamos en lo mínimo, porque a pesar de todo estamos en la precariedad y en la carencia, y necesitamos que se tome en cuenta por parte del Estado, pero que además no lo idealicemos de me sacrifico como docente. Eso se llama explotación, aunque lo piensen de otra manera. Entonces necesitamos todas este tipo de cuestiones y para cerrar, pues gracias por hacernos pensar junto con todos ustedes los que están aquí y nuestros compañeros de la mesa, tanto Artura Sinsun Mora. ¿Por qué Sinsun? Sinsun en purépecha quiere decir por el medio. ¿Y cómo se dice gracias? Fíjate, me da mucha vergüenza, no tengo la cultura, tengo el origen, pero ya soy citadino 100%, no hablo. Es que yo te iba a decir que sí, yo escuché Pátzcuaro que decía gracias, se va a escuchar muy religioso, ¿no? Pero así decían los niños, Dios me llama, vamos a dar las gracias. Y Michoacán es lugar de lagos y hay una comunidad que se llama Sinsunza, que es lugar de poemas. Y además relacionado con Chiropos, bueno, tantas cuestiones. Entonces, pues muchas gracias a Arturo Sinsun Mora, a Celesta Magani López García del Colegio de Pedagogía, a Arturo, que es de la Facultad de Filosofía, doctor Samuel Ramos Magaña, Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, a Zaira Ruth Girón Gallegos del SOAYE de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, y un agradecimiento especial a los estudiantes que vinieron desde Michoacán, de la Universidad Michoacana, que vinieron a compartir con todos nosotros y nosotras este espacio para las y los estudiantes, pero al mismo tiempo desde nuestra propia realidad y desde nuestros propios problemas. Muchas gracias a todas y todos los que nos estuvieron aquí, nos siguieron en las redes, en esta quinta mesa del encuentro de estudiantes llamado ¿Qué educación necesita México desde las humanidades?, llamada Tecnología y Educación, Encuentros y Desencuentros. Buenas tardes a todas y a todos.